Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Realmente quieres su amistad? Cuando hablamos de amistad con Jesucristo, estamos hablando de conocimiento acerca de Él, de comunión, de intimidad, de confianza. Es relevante hacerse esta pregunta, si realmente quieres ser su amigo, porque la palabra nos habla acerca de que muchos cristianos son amigos, pero del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Santiago le está hablando a la iglesia, hablando a cristianos que él los denomina adúlteros, porque nuestro Dios es celoso. Él no comparte el primer lugar que tú debes darle en tu vida con ídolos. Entonces, cuando nuestro buen Padre ve que tu amistad es con el mundo, es decir, te interesa las cosas de este mundo, tener comunión con las cosas de este mundo. Eres cristiano, pero en la práctica piensas, actúas, vives igual que las personas que no conocen a Jesús, te transformas en un enemigo de Dios, enemigo de Jesucristo, no en un amigo, no en un discípulo. Al hablar de adulterio, habla de que tienes relación, intimidad, no solo con Dios, sino con las cosas de este mundo. Y nuestro buen Padre siempre nos ha dicho que somos peregrinos y extranjeros. Trabajamos, vivimos, hacemos todo lo que este mundo hace, pero nuestro corazón es de Jesucristo. Entonces, si quieres ser amigo de Jesús, si quieres ser amigo de Dios, no puedes ser amigo de este mundo. No puedes anhelar lo que este mundo anhela, buscar lo que este mundo busca, pensar como este mundo piensa. Nuestro amado Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 15, a sus discípulos les dijo, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, solo recibe órdenes. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Es decir, ustedes son mis amigos. Les contaré mis secretos, les contaré todo lo que el Padre me ha dado. Tenemos confianza, nos conocemos, tenemos comunión, somos amigos. Y esto suena maravilloso. Es el resultado de la amistad, tener confianza e intimidad con Jesucristo. Esa intimidad espiritual. Recuerda que hablamos en forma espiritual. La pregunta es ¿cómo se genera esa amistad con nuestro amado Jesús? ¿Cómo se genera esa amistad con nuestro Dios y Padre y con nuestro amado Espíritu Santo? Pues bien, Santiago capítulo 2, versículo 23, hablando acerca de la fe sin obras es muerta, nos pone el ejemplo de Abraham. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahí está la clave. Aquí hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que Dios dice que es su amigo. Nuestro amado Jesús se lo dice a sus discípulos y nuestro amado Padre en el Antiguo Testamento se lo dice a Abraham, amigo. ¿Y qué nos habla aquí Santiago? De que la fe sin obras es muerta. Nos habla de que Abraham creyó a Dios. Fe, confianza, amistad. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Obediencia. Entonces ya empezamos a entender de que para tener amistad con Dios, amistad con nuestro amado Señor Jesucristo, necesitamos fe y necesitamos obedecerle.
Hebreos capítulo 11, versículo 8, hablando acerca de la fe, dice, por la fe Abraham, el que fue llamado amigo de Dios, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, nuestro buen Dios le dice a Abraham, sal de tu casa. Literalmente lo dice así en Génesis capítulo 12, versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué te voy a dar? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nuestro buen Dios le dice, Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. No te digo aún cuál es, solo tienes que creerme. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, le obedeció. Cuando Dios lo llama a Abraham su amigo, es porque Abraham confía en Dios, tiene fe en Él, y ya sabemos que la fe obra por el amor, ama a Dios, le cree y le obedece. La pregunta es, ¿quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Jesucristo? Recuerda que para llegar al Padre hay que llegar a través de su Hijo Jesucristo. Si la respuesta es sí, entonces tienes que obedecerle. Obedecer lo que Él te manda. Obedecer lo que Él te pide. Si seguimos leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 9, hablando acerca de la fe de Abraham, dice que Abraham por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, vivió en este mundo siendo un peregrino, siendo extranjero. Es exactamente lo mismo que Dios nos pide hoy, a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha llamado a ser peregrinos y extranjeros. Vivimos en este mundo, trabajamos, habitamos, compramos las cosas que este mundo compra, estudias, te casas, etc. Pero vives sabiendo que tu patria es celestial. No amas a este mundo, no eres amigo de las cosas de este mundo, no te alimentas de este mundo, te alimentas de la palabra de Dios. Tienes una relación con Dios, te santificas para Él. Eres un extranjero, porque el mundo no te entenderá. Al mundo no le molestará si eres un religioso que aparente ser cristiano, pero que en su vida personal siga actuando como alguien de este mundo, con el orgullo, con el enojo, con los malos pensamientos, malas actitudes, con la ira, con la mentira, teniendo ídolos, amando las cosas de este mundo, llenando tu corazón con lo que este mundo ve, con lo que este mundo hace, con lo que este mundo oye. Dios te dice, sal de tu casa, sal de tu parentela. Esto es espiritual. Sal de las cosas de este mundo y búscame. Y me encontrarás, dice nuestro amado Jesús. ¿Por qué habitó, dice la palabra ahora en Hebreos capítulo 11, 10, como extranjero en la tierra prometida? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, su fe está puesta en Jesucristo. No se conforma a este mundo. Esperamos y anhelamos que nuestro amado Jesucristo venga. Y si viniere, os tomaré otra vez para mí mismo, dice nuestro amado Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, en la casa de mi Padre, en la nueva Jerusalén. Nuestro amado Jesús vendrá por su pueblo. Y una vez que nuestro Dios purifique este mundo, una vez que termine la gran tribulación, volveremos a gobernar con Jesucristo en el milenio. Nuestro Dios espera que nos consideremos siempre como gente que es peregrina y extranjera. Amamos a las personas de este mundo y les hablamos de Jesús. No obligamos a nadie, solo puedo contar de que tengo un Salvador que es Jesucristo, que nos ama y nos perdona y nos da vida. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Él.
Entonces, entendemos de que para ser amigo de Dios hay que creerle y hay que obedecerle. También Hebreos capítulo 11 sigue hablando ahora de la esposa de Abraham, Sara. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ya sabemos, Isaac. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, siendo anciana, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Dios cumple sus promesas. Él es fiel. Sin fe es imposible agradarle. Tenemos que creer sus promesas. Tenemos que creer que lo que Él nos pide es bueno, agradable y perfecto. Que Dios no está buscando que seamos personas amargadas. Sencillamente que Él nos quiere como hijos. Y Él quiere que le demos la prioridad a Él. Él nos ha dado ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto debe nacer, es voluntario. Tú decides qué es primero en tu vida, a quién obedeces, qué ves, de qué te alimentas. ¿Te alimentas de la palabra de Dios o te alimentas de la televisión y de las cosas de este mundo? ¿Qué es tu pasión, los deportes o tu pasión es Jesucristo? Elige bien, te lo ruego. Si seguimos leyendo Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Efectivamente, Dios le dio hijos a Abraham, pero la promesa completa se fue desarrollando en las próximas generaciones de Abraham. Hasta que se cumplió, nació una nación completa. Nuestro Dios es fiel. Abraham no vio aquí en la tierra, pero sí en la presencia de Dios pudo ver el cumplimiento de sus promesas, porque Dios siempre cumple su palabra. Él es fiel. Si seguimos leyendo Hebreos 11, ahora capítulo 14, dice, porque los que esto dicen, que son peregrinos y extranjeros, y que van hacia su tierra celestial, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, una patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. Maravilloso Dios. Entonces, vivimos en este mundo, cumplimos con todas nuestras responsabilidades, servimos a Dios, nos santificamos, nos consagramos, entendemos que no somos de este mundo, entendemos que estamos de paso aquí. Por lo tanto, no nos enredamos con las cosas de este mundo, no buscamos la gloria, ni enriquecernos de este mundo, ni la fama de este mundo, solo buscamos agradar a Dios. Estudiaremos, trabajaremos, haremos lo normal, pero nuestra prioridad se llama Jesucristo. Buscarle, santificarnos, nos arrepentimos de todo pecado y mala actitud y nos convertimos, nos consagramos a Él y nos mantenemos con ese espíritu como peregrinos y extranjeros. Eso agrada a Dios, porque estás saliendo de lo que todo este mundo desea, sus logros, sus anhelos, vivir para sí mismo. Y estás buscando hacer la voluntad de Dios. Y agradarás a Dios. Y esto te va a llevar a hacer acciones de fe. Y eso es lo que Dios quiere. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué ocurrió? Dios le dio el hijo a Abraham, Isaac. Pero si vamos a Génesis 21:1, nos dice que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Fíjense lo que Dios le dice, tu hijo a quien amas.
y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué está queriendo hacer nuestro Dios? Está queriendo que Abraham ordene sus prioridades. Dios está queriendo que Abraham ponga primero al que tiene que poner en su vida primero, no a su hijo Isaac. ¿A quién ama? ¿A quién debes amar primero? Antes que a tu familia, antes que a tu vida, antes que a cualquier cosa de este mundo. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Entonces nuestro Dios lo lleva a ese escenario. ¿Para qué? Para que Abraham ordene sus prioridades y salga lo que está en su corazón. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? Versículo 3 de Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos a nuestro buen Dios y volveremos a vosotros. ¿Cuál era la confianza de Abraham? Que él iba a ofrecer a su hijo a Dios, pero nuestro Dios lo iba a resucitar. Recuerda que la Biblia, la palabra de Dios, es espiritual. Tienes que entender el trasfondo espiritual de esto. Dios lo que te pide es que ordenes tus prioridades, que Él sea el primero en tu vida. El fracaso espiritual que está enfrentando la iglesia el día de hoy, hablamos de la iglesia cristiana en general, es porque sus prioridades se desordenaron. Por lo tanto, son amigas del mundo y no son amigos de Dios. Por lo tanto, aman más a este mundo o a sus cosas personales antes que amar a Dios. Fruto de eso, ya no son amigos de Jesús. Y eso es grave, porque si no eres amigo de Jesús, eres amigo del mundo. Y eso te constituye en enemigo de Dios. Es tiempo de despertar. La fe de Abraham le llevó a tener la convicción de que él iba a ofrecer a su hijo y que Dios se lo iba a devolver. Por eso él declaró con fe: adoraremos y volveremos a vosotros. Y si seguimos leyendo el relato, el versículo 6 de Génesis 22 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, el muchacho, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no estaba mintiéndole a Isaac. No le estaba ocultando que él iba a hacer el holocausto. Solo que la fe de Abraham le lleva a conocer a Dios y a entender que Dios es bueno, que Él tiene propósitos, que Él está probando su corazón sencillamente para que salga lo que está en Él, para que ordene sus prioridades. Pero la bondad de Dios hará que se cumplan sus promesas, porque Dios es bueno. Cuando te ves probado en circunstancias, no dudes del amor, de la fidelidad de Dios. Dios es bueno, cumple sus promesas. Él no miente, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Nuestro Jesús es fiel, nuestro Señor siempre cumple. Confía en Él. Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Recuerda, esto es espiritual.
Nuestro amado Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios nos pide esto, pero esto es espiritual. No es que tengas que odiar. Si Él es amor, lo que nuestro amado Jesucristo nos quiere hacer ver es que el amor hacia tu Dios, el amor hacia Jesucristo tiene que ser lo primero en tu vida. Entonces, si tú estás buscando a Jesucristo y quieres orar y tu esposa no quiere orar, tú igual buscarás a Jesús. Tú buscas obedecerle a Él, tú buscas agradarle a Él primero, porque si Él no es el primero en tu vida, tu familia, tus amigos, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, será un obstáculo para buscar a Jesucristo. Dios te pide que ames a tu prójimo. Él no se contradice, solo que Él debe ser el primero. Recuérdalo. Entonces Abraham mostró de que él amaba a Dios primero. Y fruto de esa fe y de esa confianza es que nuestro Dios le responde a Abraham. Y el versículo siguiente, Génesis 22:13, dice que entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a la espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios provee. Solamente Dios quiere que ordenes tu vida. Y Él te bendecirá. Y bendecirá tu familia, bendecirá tu trabajo, bendecirá la obra de tus manos. Él no está queriendo quitarte, solo quiere que ordenes tu mente, que le des a Él el primer lugar. Por eso nos habla de ser peregrinos y extranjeros. No porque Él no nos quiera dar cosas buenas acá en esta tierra. Si Él nos bendice y nos ama, solo está pidiendo, hijo mío, dame tu corazón. Que yo sea el primero. Búscame, conságrate a mí, dice nuestro amado Dios a través de Jesucristo. Fruto de esto, finalmente, en el versículo 15 de Génesis 22, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, me has demostrado cuál es tu prioridad, y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Se le denomina a Abraham el padre de la fe. Dios es fiel. Él nunca quiere quitarte. Él es bueno. Él quiere darte bendiciones. Por eso nuestro amado Jesucristo dice, y todo aquel que por mi causa pierda padre, madre, hijos, casa, bienes, lo que sea, recibirá 100 veces más en esta tierra y además la vida eterna, porque Dios es bueno. El punto es que las tinieblas, el engaño que nos quiere hacer ver es que Dios nos quiere quitar cosas. Y no es así. Dios lo único que quiere es purificar nuestro corazón. Es que nos limpiemos de la basura, de la contaminación del pecado, de la maldad. Nos limpiemos de la inmoralidad, del orgullo, de la mentira, de la ira, de los ídolos de este mundo. Eso es lo único que Dios quiere sacarnos. Y Él quiere darnos su bendición. Y para tener esa bendición, dice, dame tu corazón, conságrate a mí. Considérate un peregrino y extranjero. Obedéceme. Sal, dice Dios, de este sistema de pensamiento de este mundo. Obedece mi palabra y te bendeciré. Hebreos 11:19 insiste en la idea
de la fe de Abraham. ¿Y qué pensaba Abraham? Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, desde donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Dios es bueno. Dios trata con nosotros. Ser amigo de Dios no es ser perfecto. Somos débiles y frágiles, y por eso le buscamos, nos consagramos. Necesitamos que su poder se perfeccione en nosotros, en nuestra debilidad, como dice la palabra, que Él nos fortalezca. Abraham cometió errores. Mintió respecto de su relación con Sara, porque era una mujer muy hermosa. Entonces, para que personas de poder o reyes no lo mataran, él dijo que era su hermana. Y eso trajo problemas. También él y Sara cometieron el error de adelantarse. Y Sara le dijo que tuviera un hijo con su sirvienta Agar. Y efectivamente salió Ismael, un hijo que no era el de la promesa. Abraham tuvo a Ismael y eso le trajo muchos problemas. Pero ordenó su vida, se arrepintió, obedeció a Dios. Y la gracia de Dios le restauró. Y la gracia de Dios ordenó su vida y le permitió agradar a Dios. Le permitió obedecerle. Entonces entendemos que para ser amigo de Dios debemos tener una relación con Jesucristo. Él es el camino, Él es la puerta y a través de Él tenemos una relación con nuestro Padre. Y eso es obedecerle, lo que Él nos pide, tener fe, confianza, y eso se logra a través del amor. Amamos a Dios, amamos a Jesucristo y le obedecemos. Y obediencia dará como resultado obras de fe. Por eso Santiago 2:20 dice: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Conclusión: le crees a Dios, le crees a Jesucristo. Y porque le crees, le obedeces a lo que Él te pide. Y esa acción de obedecer implica que Dios te llamará amigo. Porque haces mi voluntad. Me crees, me amas. Nuestro amado Jesús nos tratará como amigos si le obedecemos. Vemos que esta relación de amistad con Dios hace que en Génesis capítulo 18, versículo 17, cuando nuestro Dios iba a hacer un juicio sobre Sodoma y Gomorra, Él dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo no le voy a contar a mi amigo si tenemos una relación? Y eso es lo que nuestro amado Jesús en Juan capítulo 15, versículo 15 nos habla, cuando dice: ya no os llamaré siervos, como leíamos al principio, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La amistad con Jesucristo, por obedecerle, por amarle, hacen que Él nos revele su palabra, nos hable acerca de las cosas que sucederán, nos avise. Esa es la gracia de tener su amistad. Contaremos con su protección, su bendición. Él nos revelará sus secretos, su palabra, nos dirá las cosas que han de venir. El amado Espíritu Santo nos guiará. Recuerda, nuestro amado Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Abraham obedeció a Dios y Dios lo consideró y lo declaró como su amigo. Nuestro amado Jesús dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos si me obedecen. En Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si tú le obedeces y das fruto de obediencia, de santificación, de consagración, arrepentimiento y cambio, y eres guiado por Él, Él te dará las peticiones de tu corazón, serás su amigo. Nuestro amado Jesús nos dio el ejemplo. En Juan capítulo 5, versículo 30, Él deja establecido: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo obedezco al Padre, por eso te pido, dice nuestro amado Jesucristo, que tú me obedezcas mis palabras. Obediencia. ¿Quieres ser amigo de Jesucristo? Obedece lo que Él te pide. Por eso en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia. Por eso en la oración del Padre nuestro, que dice nuestro amado Jesús cuando la enseñó: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo quiero obedecerte. Cuando nuestro amado Jesucristo estaba en Getsemaní, en el momento más duro de su vida, a punto de ser ofrecido como holocausto. Mira qué cosa más interesante. Nuestro amado Dios ofreció a su Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados. Él nos demostró lo que es el amor. Él le dijo a Abraham: no ofrezcas a tu hijo. Pero nuestro Dios sí ofreció a su único Hijo para salvarnos a ti y a mí. Y en ese momento de mayor dolor, en ese momento de mayor angustia que nuestro amado Jesucristo tuvo antes de ir a la cruz, porque sabía todo lo que iba a suceder, Él dijo en Mateo 26:42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Quiero obedecerte. Si debo ir a la cruz, si debo recibir golpes, latigazos, una corona de espinas, puñetazos, escupos, deshonra, humillación pública, cargar una cruz, morir, lo haré, porque quiero obedecerte. Nuestro amado Jesús nos enseñó la obediencia. Por eso en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, nuestro amado Señor, en los días de su carne, cuando estuvo en Getsemaní y cuando estuvo en la tierra ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, lo acabamos de leer en Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo fortaleció para que cumpliera el plan perfecto, salvación para ti y para mí, si le obedecemos. Y aunque era hijo, dice él, versículo siguiente en Hebreos 5:8, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro amado Jesús fue obediente hasta en lo más terrible, morir en una cruz, morir en humillación y dolor. Vivió, aprendió lo que era obedecer hasta un nivel de muerte sacrificial, en martirio, por ti y por mí, por obedecer a su Padre con lo que era bueno, y así ser eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestro amado Jesús fue obediente hasta la muerte. Por eso, sé amigo de Jesús. Sé humilde, ámalo. Es tu decisión. Obedece lo que Él te pide. Dale tu vida.
Que Él sea el primero. Recuerda que has sido escogido para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Si actúas de esta forma, nuestro amado Jesús te honrará, te tratará como su amigo, te guardará, te dirá las cosas que vendrán, te enseñará su palabra a través del amado Espíritu Santo. Vivirás como un peregrino y extranjero, siendo bendecido por tu buen Padre. Cumplirás el propósito de Dios para tu vida. Dejarás de ser amigo de este mundo y de amar lo que este mundo te ofrece. Amarás a Dios con todo tu corazón. Él te bendecirá, te protegerá, cumplirá su propósito en ti y serás librado de la hora de la prueba que vendrá próximamente sobre el mundo entero. Te invito a tomar decisiones en lo que nuestro amado Jesús dijo: arrepentimiento y conversión. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.